Hola, en esta ocasión, como lo dije en el título, es un centro de mesa de Pascua. Los conejitos miden 16 centímetros, las zanahorias 13 y los huevitos 9. Espero que te guste y que lo puedas realizar. Es que no quiero sonar como repetitiva, por eso ahora ya no dije, ay, hola, soy Mira, no, ya, al grano. Espero que te guste. El número de figuras son dependiendo de lo que tú quieras, decorar, una canasta o lo que tú gustes, ¿sale? Entonces, espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Subo muy seguido tutoriales. Son sencillos. Creo que en el lema de que dice que cualquiera puede tejer, como decía Ratatouille. Entonces cualquiera puede cocinar. Yo creo que cualquiera puede tejer. Por eso lo trato de hacer lo más simple posible en los patrones para que cualquiera pueda hacerlo. ¿Ok? Si nunca ha agarrado un gancho que pueda tejerlo, a eso me refiero. Entonces, espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Vamos a dar la lista de materiales. En esta ocasión voy a utilizar estambre cadeneta, que es un poco más grueso. Y entonces, los colores son al gusto, nada más que el blanco, si es necesario. Y los conejitos los puedes hacer en rosa, o en salmón, o en cafecito. Ahora sí que eso, o en tonos grises. Depende a lo que tú gustes y los tonos que tú quieras, pero sí tiene que ser con un estambre grueso. Los huevitos de Pascua ya los había hecho en otro video. Te dejo el link en la caja de descripción. La caja de descripción es la que está abajo del título. Viene una explicación ahí y le das en más y ahí sale todo, ¿ok? Donde explico el material, mis redes sociales y todo eso. Esa es la caja de descripción. Entonces, vamos a utilizar varios colores, así. Y voy a utilizar un ancho del número 4. Vamos a utilizar también cordón, pero o listón, dependiendo qué es lo que quieran. Yo creo que voy a usar listón para hacer la guirnalda y que quede bonita. O, ¿saben qué? Y vamos a utilizar ganchitos de ropa. Bueno, estas pinzas de ropa. Vean, de estas. Miren, tengo de este tamaño, que creo que son las ideales y en tonos que me puedan servir. 3, 4 y 5. Si no las tienes, las puedes conseguir en Fantasías Miguel, si eres de México, en Temu también las vi. Y ¿en dónde más? ¿En dónde más? Porque también puedes usar de este tamaño, miren. Entonces, voy a usar de varios tamaños para que sostenerlo. Es que lo quiero hacer como un tendedero. Le llamamos tendedero en donde cuelgas la ropa mojada. Y que queden a lo largo las figuritas, ¿sale? Entonces, vamos a hacer los huevitos y los conejitos,
pero ¿saben qué? Mejor los vuelvo a hacer, pero un poquito más pequeños. O bueno, voy a ver el tamaño, a ver qué tal sale por el peso, pero no creo que haya problema alguno. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar haciendo los huevitos. Miren, se me había olvidado pedir ojitos. Yo estoy usando estos de Temu. Los puedes conseguir ahí. Te voy a dejar el link donde los compré para que tú los puedas conseguir. Y las narices. Narices de 2 centímetros de largo para para el conejito. ¿Ok? Iba a pedir listón, pero ¿saben qué? Es que sí se cuelga mucho. Sí se cuelga mucho. Entonces, las narices también son del color que tú gustes. Se cuelga mucho. Entonces, voy a decorar una cajita que tengo de madera. Tú puedes decorar una canasta, puedes decorar algo, una charola, no sé, lo que tú gustes. Y voy a hacer zanahorias. Entonces, para las zanahorias, espérame. Necesito hojas también para que se vean bonitas. Ahí, espérenme. Hay este tipo de hoja. Yo sé que no son estas, sino son otras más larguitas, pero estas son las que yo tengo. O si quieres hacerlas de fieltro, también se verían bonitas. Entonces, espero que te guste el adorno que voy a hacer, que es para mi mesa. Y ahora en Pascua, espero que te guste. Y vamos a seguir con el centro de mesa. Ok, también vamos a necesitar pompones para las colitas de los conejos. Eso sí es al gusto. Yo voy a hacer uno café y uno blanco. Entonces, vamos a ver cuál le queda mejor. Tengo el café en color más, el café lo tengo en pequeño, pero espero que quede. Si no, voy a ver en cuál de los colores queda. Pero en color, el pompón sí tiene que ser como de 2.5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Ok, parece como que no hubiera hecho nada, pero es que estuve trabajando y haciendo los huevitos. Que estos les dejo el link en la caja de descripción, que es la parte de abajo donde está el título del video. Ahí les doy el link. Los colores son a lo que ustedes gusten. Y vean, hice un conejito. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el conejito. Yo el otro que voy a hacer es en tono cafecito. En y vamos a hacer las zanahorias, pero vamos primero con el cuerpo del conejito. Ok, espérenme, pongo orden aquí. Y vamos a comenzar. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto de no, espérenme. Sí, 5 puntos bajos. Jalo. Y en la segunda vuelta subo con una cadena y tejo. Ahí mismo donde subí la cadena hago el primer punto. Hago un aumento. Son 5 aumentos y nos da un total de 10 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. Si cambias el estambre, va a variar el tamaño del conejito, ¿ok? Entonces, ahí sí es al gusto. Si los quieren más pequeñitos o los quieren más grande, cambia el gancho número 5 y mete un estambre más grueso. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 5 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 5 veces y nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 5 veces y nos da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 5 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y hago un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 5 veces y nos da un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Ok. En la vuelta 2, 4, 5, 6. Entre las 6 y las 7 puse los ojos para que te guíes con eso. Porque ponen de seguridad. O sea, estos son de seguridad, pero yo no les pongo el segurito. Entonces, ya dije cuándo es las ojitos. Entonces, de la 8 a la 14, tejo punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 5 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. Así. 5 veces y nos da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 17 hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 5 veces y nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer. Sí, ¿verdad? Espérame. Sí, vuelta 18. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 5 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 5 veces
y nos da un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y son 5 disminuciones. Las tejo, remato, o sea, cierro la vuelta y remato, dejando estambre para cerrar el circulito que queda. Ok, lo tejo y regreso. Así. Y aquí con un punto deslizado vamos a rematar. Rellenamos bien, que quede como huevito, no quede como circunferencia, sino como huevito. Y hago esto. Hilvano. Así. Por un costado remato. Clavo en medio y jalo. ¿Ok? Ahí está. Vean. Ok, miren, ya pegué la primera orejita y vamos a hacer esto. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado y jalo. En la vuelta 2 hacemos una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 4 aumentos y nos da un total de 8 puntos bajos. Ya es el último. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 tejo una cadena, un punto bajo, un aumento. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 4 veces y nos da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Ok, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 12 y voy a cortar. Dejo estambre excedente para rematar y unir la orejita. Vamos a hacer esto. Ensarto, parto a la mitad y por fuera clavo y atravieso las 4. Ahora, con colorete rojo vamos a hacer esto.
Así. En el blanco se pinta más rápido. ¿Ok? Entonces, cierro. Y dejen limpio porque si no... Ahí está. Entonces, una vez que ya pinté la orejita, me voy a la vuelta 2, 4. Y entre las 5 hago esto, miren. 2, 4, 5. Entonces, 2, 4, 5. Hago esto. Atravieso 5 y 6. La vuelta 5 y 6. Atravieso las orejas. La oreja por ambos lados. Y otra vez atravieso las vueltas. Atravieso la oreja. Y otra vez. Ok. Y aquí hago esto. Voy a rematar. Ay, dejen, hago esto por acá. Clavo. Y ya quedó. Ahí. Este hay que cortarlo. Ahí está. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer los cachetes. Estos. No creo que en rosa. Voy a ver si en negro. Si los hago en color negro. Ok. Miren, mejor en rosa porque no, quedaba muy feo en negro. Quedaba como muy oscuro, no sé. Entonces, vamos a hacer el cachetito en color rosa y comenzamos. Tejo 2 cadenas. Espérenme. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. En esta vuelta lo tejo, cierro con un punto deslizado y rematamos. Ay, perdónenme. Que luego mi cerebro se acelera y vamos a dejar algo de estambre para poderlo pegar en la cabeza. Ok. Ok. Voy a rellenar con poquito velcro o relleno. Así. Ok. Y en la vuelta 2, 4, 6, 8, 9. Entre la 9 y la 10 tiene que quedar la orillita del cachete. Ok. Así.
lo coso. Ay, espérenme. Y regreso. Tienen que quedar pegaditos los cachetes, ¿ok? En la parte de en medio, aquí. ¿Sale? Entonces, lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. La nariz va aquí en medio. Y se la voy a poner en café, ¿ok? La colita va a ir acá atrás y la voy a poner en café. Miren, esto sí es, ay, esto es saltanteo. Nada más tiene que ir centrada entre las orejitas, miren, así, y la pego. Dejo que se seque, quito la nariz. Y clavo. Voy a hacer 2 dientecitos. Ahí está. 2 dientecitos con fieltro. ¿O quieren que peguemos de una vez los ojitos? Voy a pegar los ojitos. Yo voy a tomar los de, ay, creo que son 1 centímetro. Ah, no. 1,5 centímetros. Y las gotitas las voy a poner hacia arriba. Y los voy a pegar primero así. O sea, primero los clavo. Ay, 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 ay. Los acomodo. Así. ¿Ok? Y los pego. Ok, corté un rectangulito y lo partí a la mitad. Eso es al gusto. Ok. Le pongo silicón en la parte donde lo dejé medio unido. Porque no lo partí hasta arriba, sino... Y lo pongo aquí. Y ya quedó el conejito. ¿Ok? Así. Y lo vamos a colocar en la cesta. ¿Ok? Me falta hacer huevitos y me faltan las zanahorias. Ahorita les enseño a hacer la zanahoria. Por eso me estoy tardando, porque sí, como que me falta poner más cositas para que quede apretadito. Y es que este me lo regalaron en una, en unos 15 años. Entonces tenía flores y dije, ay, lo voy a usar. Entonces esto va así. Pero no lo quiero pegar. Es que no lo quiero pegar, pero vamos a ver cómo queda y vamos a hacer la zanahoria. Ok, miren, yo tengo este tono y me gusta mucho para las zanahorias. No es naranja, naranja, pero se ve bonito. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo. Un aumento en cada punto. Son 4 aumentos y nos da un total de 8 puntos bajos. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. Empujo hacia arriba. Ya quedó.
En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 4 veces y nos da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y nos da un total de 20 puntos bajos. Es que está molestándome. Quiere que jugar la chompis, pero ahorita estoy trabajando, entonces tiene que aguantar tantito. ¿Tuvo todo el día? No, es ahorita. Óigala. Ay, no, no, no. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Y me da un total de 20 puntos bajos. Ok, de la vuelta 6 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Las voy a hacer pequeñitas, no crean que voy a hacer las zanahorias enormes. No, 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 que vayan pequeñitas, como nada más representando las zanahorias, pero lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 14, punto por punto, son 20 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. El color de los conejitos, el número de conejitos y de huevitos, ahí es como ustedes gusten, ¿sale? Eso es dependiendo qué tamaño quieran el centro de mesa o la canastita que vayan a hacer. Entonces, yo porque tengo esta maderita, entonces voy a llenarlas así, pero ahí es al gusto, ¿sale? Yo te enseño a tejerlos y tú ya haces el número que gustes de huevitos y de conejitos y de zanahorias. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Ahí voy, 2, 3 y la disminución. Estoy rellenando conforme voy tejiendo para que no me cueste trabajo. 2, 3 y la disminución. En la vuelta 16 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 18 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. Y en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Lo tejo, remato dejando estambre para poder cerrar un poco el círculo. Así. Así. Van a decir, es que parece un camote o parece no sé qué.
Luego me dan risa, porque no me están criticando. Así. Miren, esto va a quedar un poquito agachado. Y voy a poner dos orejitas, dos hojas. Ay, se me fue el nombre. Ok. Vamos a ensartar. Y vamos a hacer esto. Ay, 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 ay. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Hilvano en la orilla de las cadenitas. Jalo. Remato por un lado. Y meto en medio y lo mando a otro lado. Ok. Y vamos a cortar. Ahora, voy a cortar un pedacito en color negro. Y le voy a hacer unas líneas. Así. Y hagan de cuenta que hago esto. Así. Las estoy haciendo aleatoriamente. Ahora del otro lado. Así. ¿Sí? Entonces, no importa que no queden alineadas, o sea, no importa. Me voy para acá para rematar. Remato y mando a otro lado. Y vean. Entonces, voy a cortar dos hojitas y las voy a pegar en la parte de arriba de la zanahoria. Aquí. Así. Ay, es que ahorita empieza el sol a todo lo que da en mi recámara. Entonces empiezo a estar mormada y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Ay, vean, según yo ya quedó. Y ya mostrando todo. Ok, me falta un huevito. Creo que sí le hace falta un huevito o dos. Pero miren, les voy a enseñar más o menos cómo queda. Y me falta como moñitos o algo, un listón. Es que iba a comprar uno en Prichos, pero la verdad no lo he encontrado. Y es de Pascua. Entonces quería comprarlo. Pero ya después lo pondré. Entonces, los conejos miden 16 centímetros de alto. Las zanahorias 13 centímetros de alto.
y los huevitos 9. Entonces, puse unas cajitas abajo, corté papel estraza en tiritas para que vean que no necesitan gastar tanto como para que decoren y vean. Espero que les haya gustado, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Como les había dicho, depende mucho de qué tanto quieran rellenar su canasta o el centro de mesa que quieran, ¿ok? Entonces, ahí sí es al gusto, los colores son al gusto. Sí usé estambre grueso y creo que es todo. Espero que las que no llegaron hasta aquí y no están suscritas, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video. ¿Ok? Entonces, espero que te guste. Yo sé que es algo sencillo, pero lo puedes hacer llavero, puedes hacer una guirnalda, puedes hacer lo que tú gustes, ¿sale? Nos vemos y bonita tarde.